para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas. Has sido una de las editoras más importantes que O sea, hay que en una este historia país. He traído la última novela, Claro. Carmen. Tienes que escribir un libro, que ese es muy caro. Ese es muy caro. Sabe de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas. Te espero en la próxima novela. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Quiero un libro tuyo es un podcast que habla de libros y sobre todo habla con autores, con escritores que nos revelan muchas de las cosas que hay detrás de los libros que nos traen en cada episodio. En este caso, hoy tenemos a un referente absoluto de la comunicación que ustedes conocen 100%, pero lo van a conocer en un plano que no han visto, porque lo que pasa en la tele es una cosa y la realidad es otra. Así que vamos a tener la suerte de compartir este rato y aprender muchísimas cosas con Luján Argüelles. Querida Luján, bienvenida a Quiero un libro tuyo. Es un gustazo, Carmen, estar contigo siempre, ya lo sabes, y el agradecimiento enorme por pensar y contar conmigo y invitarme, porque es precioso, ¿no? Poder hablar de otras facetas tuyas que a lo mejor el espectador... Claro. Que ve televisión habitualmente y que es masivo, porque la tele lo ve muchísima gente, pues no sabe o no ha tenido la oportunidad o no se ha interesado por descubrirlo, ¿no? Por eso es la idea de que las personas que te han visto, que no me cabe la menor duda de los que estén viendo en YouTube este podcast, incluso los que estén escuchando, porque tu voz es muy reconocible, saben quién eres, pero probablemente te asocien a la televisión, a una serie de programas de mucho éxito y muy divertidos y muy generalistas y muy de todo que has hecho tú, porque has hecho de todo en la tele. Pero lo que no saben, muchos seguro, es que tienes 3 libros publicados hasta el momento y sobre todo en los 2 últimos yo creo que tú has abierto una faceta de crecimiento personal, de introspección, de sabiduría, te diría yo, y atrevimiento también, que te ha gustado compartir con los lectores, que los lectores han aceptado muy bien y de los que quiero que hablemos. El anterior, que se llamaba Aprendiendo de nuevo a vivir, era todo una revelación, aprendiendo de nuevo a vivir, porque es un poco donde tú cuentas, que yo creo que todavía abordemos eso, pero el que hoy nos trae aquí, que es este libro, El regalo de Miranda, es un libro sobre todo sobre la maternidad. Sí. Y lo que significan los hijos. Y tiene una historia detrás muy, muy bonita y a mí me gustaría mucho contigo, porque claro, la gente que te ve en la tele no sabes que tienes una Miranda maravillosa que además se ha convertido en todo un aprendizaje en tu vida y me gustaría mucho que habláramos de todo eso hoy. ¿Te parece? Me parece perfecto. No, Miranda es mi gran maestra, ¿no? Como yo entiendo además que para todos deberían ser nuestros hijos grandes maestros, porque yo he defendido, y hablo en el libro además, de los niños como seres de luz que llegan al mundo cargados de la sabiduría máxima y en ese proceso de aprendizaje, de adaptarse a la sociedad y demás, pues van perdiendo todo ese brillo porque les vamos cargando de un sistema de creencias que es el que corresponde con la sociedad en la que vivimos, con la unidad familiar, con el entorno social y demás, pero que si les observas, ellos te van dando todo tipo de información y descubriendo la magia que encierra al ser humano en su esencia, que es cuando somos niños, ¿no? Y al que debemos caminar cuando ya volvemos a despertar en la adultez. Claro, tu historia además es para mí muy bonita y muy interesante porque tú no buscaste esa maternidad. Quiero decir, yo creo que en la maternidad puede dar pie a muchos debates, pero en tu caso, tú no eras una mujer que estabas buscando la maternidad. La maternidad te llega pues casi un poco por sorpresa. Sí. Y a ti te produce una reacción incluso de shock, ¿no? Sí, una enorme desazón, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay varias cosas que hablar sobre eso, ¿no? Y porque además siento, cuando hemos hablado de todo esto, que hay muchísimas mujeres que se identifican con lo que cuento. Claro. En mi generación, yo tengo 48 años, fuimos educadas por madres que a su vez eran hijas de señoras que habían vivido la guerra civil o una España muy diferente a la actual, ¿no? Entonces mi madre vivió educada en la necesidad, porque además justo en el momento en el que ella era adolescente y se casó y demás, las limitaciones que tenía la mujer, desde luego, no tienen nada que ver con la libertad
que todavía nos queda mucho camino por recorrer, que tenemos ahora. Entonces, para ella, su gran obsesión, y tengo que decirlo así, ¿no? Su único leitmotiv con respecto a nosotras y nuestra educación era que fuésemos independientes. Y para eso teníamos que estudiar, acceder a la educación, cosa que mi abuela y ella no habían podido, tener una carrera, tener una libertad económica, casa, coche y dinero en el banco. Y a partir de ahí hablamos de lo que quieras, pero esto. Entonces, claro, yo estaba programada, suelo utilizar esta palabra, como los ordenadores, para hacer eso con mi vida. Esa era mi lista de prioridades. Ya que tengo la suerte de vivir en una realidad que no es la de mi madre, ni la de mi abuela, ni por supuesto mi bisabuela, tengo que desarrollarme en estas áreas que son la de la educación, la de la mujer y su incorporación al mundo del trabajo, la de la independencia, y luego ya hablamos, ¿no? Entonces, claro, en eso estaba. Y cuando llegué a los 37 y aparece la maternidad, es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo esto no es un No está en la planteamiento lista. que nunca me he hecho, del que nunca me han hablado, que nunca he sentido, y aparece y desmorona toda mi hoja de ruta. Entonces, es un shock. Por otro lado, a mí también me gusta hablar que efectivamente me hubiera gustado descubrir la maternidad cuando ya la he vivido, mucho más joven. Es otra reflexión que yo he hecho y que invito a hacer a los demás, ¿no? A otras mujeres y a otros hombres que decidan tener o formar una familia, porque es mágico el poder acompañar a un ser humano en su despertar, a un niño en su crecimiento. Y yo me llegó por casualidad y supuso un tsunami emocional y una ruptura con todo y una desazón horrible, y luego es el gran regalo que yo creo que la vida me ha dado, ¿no? Claro, Bueno, no pero es que lo crea, estoy absolutamente estás segura, convencida. pero yo que te entiendo perfectamente porque yo creo que hay muchas mujeres, yo también, que, bueno, si querías, o sea, había un momento en el que tenías que elegir o tenías una libertad económica y una independencia, etcétera, o la maternidad, que yo creo que luego te das cuenta que eso no es así en Mm. absoluto. Pero es verdad que muchas mujeres tienen o bien la necesidad imperiosa de tener hijos y lo programan como por encima de su trabajo, o si te gusta tu trabajo, resulta que dices, bueno, ¿y cómo ahora yo me quedo ¿Cómo encajo? embarazada? Porque no nos lo han puesto fácil. No, O y sigue sea, sin estarlo. sigue sin estarlo, pero no era fácil y sigue sin ser fácil. Una mujer que decide tener un hijo, pues para su carrera, por ejemplo, un tiempo. A mí es otra de las cosas, así lo siento, así lo vivo, y así me lo verbaliza el entorno. Lo que no significa que somos 8.000 millones de personas en el mundo y hay 8.000 millones de realidades. Pero, dicho esto, para mí la maternidad ha implicado renuncia. En mi entorno y mis amigas renuncian por el hecho de ser madres. Lo hablaba con una amiga que tiene una hija ya mayor, que acaba de licenciarse y todas estas cosas, y sigue implicando renuncia. Porque tiene 22 años, ella está abordando la maternidad en solitario en este momento, y sigue viajando mucho por el mundo y tomando decisiones en base a su hija de 22 años que se queda sola durante largos periodos porque su madre está desarrollándose profesionalmente y tiene mucho que viajar. Dice, y aún me limita a la hora de tomar decisiones con respecto a viajes el hecho de que ella vive conmigo y vivimos solas, ¿no? Por tanto, y a mí, desde luego, cada día renuncio a cosas en pro de acompañar a mi hija. Y bueno, lo que pasa es que es una renuncia consciente, pero el que sea consciente no significa que no esté. Quiero decir, hay una enorme diferencia entre la pataleta y el enfado, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque no entiendo la maternidad, no sé cuánto, porque no sé qué, y ser claros, y desde la conciencia analizar la situación y decir, esto es así, esto me está ocurriendo, esto lo he decidido, esto no sé qué, y no hay otra realidad. Yo renuncio conscientemente a muchas cosas. Bueno, por eso yo creo que es interesante y todo lo que cuentas en el libro, que es de lo que estamos hablando, el enfoque de alguien que primero no se lo ha planteado, porque hay mujeres, la mujer que está deseando ser madre, a lo mejor ha pensado muchas veces, pues a mí me gustaría esto, me gustaría el otro, como cualquier otra cosa. En tu caso no, tú viene por sorpresa y entiendo que tú te paras y dices, a ver cómo hago, Hmm. a ver cómo gestiono esto. Entonces, ese aprendizaje que tú reflejas en el libro y que se puede compartir por muchas mujeres, es interesantísimo, porque
adoptas la realidad, o sea, aceptas la realidad, pero estás aprendiendo y creando una manera de cuidar y de criar a tu hija muy personal y muy propia, que no todo el mundo aplica, porque estás yendo a lo que es tu propia situación y no lamentándote, como bien dices, que dices, bueno, es que, claro, todas las cosas implican renuncia en la vida. A mí yo tengo, aparte de 2 hijas, tengo 2 perros. Y la gente me decía, ¿estás loca? Y le dije, bueno, sí, probablemente. Cualquier relación que tengas con otro ser, me da igual incluso perruno, implica renunciar. Ser vivo, las plantas se mueren en Implica, verano, como las no plantas se tengas a la mueren en vecina verano. que viene a regarlas. Claro, tienes que equilibrar lo que te dan y lo que tú, evidentemente, vivimos a veces en un planteamiento muy egoísta que hay que equilibrar. Que Mm. yo soy la primera que pienso que hay que ser egoísta en el sentido de que uno tiene que mirar por sí mismo. Pero la felicidad que te ha dado tu hija, ¿Sabes lo que creo? Que poner el foco en el yo no es egoísta. Hay una frase maravillosa que es amar al prójimo como a ti mismo. sí, Perfecto. Si tengo que amar al prójimo como a mí mismo, ¿cuánto amor puedo dar? Todo aquel que me dé a mí mismo. Por tanto, desde esa perspectiva, cuidarte por encima de cualquier cosa no es egoísta, porque es la única manera de darle a los demás la mejor versión de ti. no, y además si tú no estás bien, en el caso concreto de la maternidad, tus hijos no van a estar bien. Es decir, hay que buscar un equilibrio o tu pareja, en el caso si habláramos de pareja, pasa lo mismo. O sea, si tú no estás bien, tu entorno no va a estar bien. Entonces Mm. tú tienes que hacer. Pero es verdad que el enfrentarse a la maternidad es algo muy delicado, porque para empezar te encuentras con un bebé indefenso. ¿Cuál es la reacción que tú tienes? Es decir, ¿qué hago con esto? Hay muchas cosas muchas conversaciones que derivan de la maternidad. Y yo creo que de una manera voluntaria nos impiden que las mantengamos. Porque, claro, cuando se abre el melón empieza el conflicto. Somos una sociedad donde nos hemos acostumbrado a plantear todas las cuestiones desde el conflicto y no desde el diálogo Claro. y desde la búsqueda de soluciones. Entonces, claro, hablamos de maternidad y hablamos efectivamente qué ocurre con las mujeres en su ámbito profesional. ¿M? Pero si no hay maternidad hay extinción de la humanidad, con lo cual piensen ustedes que pactemos entre todas que ya no volvemos a tener hijos. Fin de la especie. Claro, es que esto, por tanto, es un tema que hay que poner sobre la mesa. Como sociedad asumimos el hecho de que es una realidad que las mujeres, cuando abordan la maternidad, pierden el tren durante un tiempo a nivel profesional. Puede haber muchas que yo me puse a trabajar de manera inmediata. Según nació Miranda, Miranda nació el 13 de julio y el 28 de agosto partía a Marbella a grabar un programa de televisión. Pero de igual manera, emocionalmente, hormonalmente, vivo una situación que es inusual. Es que es absolutamente excepcional. Acabo de ser madre y todo mi cuerpo tiene una revolución. Por tanto, la manera en la que yo en ese momento me presento a la vida es diferente a como lo he hecho en los 37 años anteriores o como lo haré dentro de 2, ¿no? Y eso es otra de las conversaciones que hay que mantener. No somos ni débiles, ni especialitas, ni caprichosas. Hemos vivido una revolución hormonal y esta es la que es, Física. incluso aunque entremos en el ámbito laboral, ¿no? Por otro lado, de la maternidad pende el índice de natalidad. Tenemos 1, no sé qué hijos por mujer. Si seguimos en esta situación tendremos 0,2, porque claro, la realidad es la que es. Por otro lado, la carga de la educación y el sostenimiento de la educación de los niños recae fundamentalmente en la mujer. Esto es así, no me lo invento yo, es así. Seguimos hablando de cómo los hombres ayudan. No, esto es una corresponsabilidad. Hablar de poder compaginar tu vida laboral con tu vida familiar es una ilusión. Solo tenemos que ver el permiso de maternidad, ¿no? Y el permiso de paternidad y cómo lo enfocan, por ejemplo, otros países europeos que nos llevan, yo lo hablo también en el libro, nos llevan una ventaja absolutamente pues no sé cómo explicarte. En fin, no quiero utilizar un lenguaje negativo porque al final eso te constriñe y te deprime. Pero ahí también somos los que abordamos la maternidad con unos permisos ínfimos con respecto a otros que van por delante en la carrera. Pero hay la cuestión de la igualdad. Claro, de la maternidad vamos a hablar de igualdad. Cuando hablamos de igualdad empiezan a políticamente querer monopolizar y guiar el discurso
Entonces, una postura es de un lado, otra postura es de otro. Por tanto, cuando hablas de maternidad o cuando hablas de igualdad, se cabrea todo el arco parlamentario, porque nada les Eso es conviene a bueno, ninguno. quizá. Todo el arco parlamentario termina cabreado con cualquier tema que tenga que ver con igualdad y con maternidad. Y yo creo que como sociedad nos debemos una conversación abierta, sincera, honesta y sensata sobre lo que impacta a todos cómo estamos viviendo la maternidad. No, La paternidad, pero quien tiene hijos somos nosotras, ¿no? sobre todo porque España es verdad que ha perdido un tren, vamos, que ha perdido un tren, que estamos a la cola de la natalidad, y es porque no hay ninguna reflexión y ninguna ayuda. El aumentar los permisos de maternidad o paternidad ahora respecto a hace unos años se han aumentado, pues claro, eso no soluciona nada. Es decir, eso es una pequeña situación que es interesante, pero al final tú cuando tienes un bebé necesitas continuar la guardería, con quién dejo a mi hijo, ayudas, que en España no hay. O sea, no hay. Yo creo que no hay, o por lo menos yo no las conozco. Yo no las he vivido, pero creo que no hay. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, es un pulso. Es un pulso. Eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, ya sabes la famosa frase de niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Con lo cual, esto es algo para toda la vida. Y que, en el que tenemos que estar comprometidos y que al final yo veo por mi entorno y por lo que parece que por mucho que se hable es la mujer en la que recae todo. Absolutamente. Aparte, Entonces, ¿cómo lo arreglamos? la carrera por la presencia en el ámbito profesional de la mujer lleva muy poquitos años. Entonces, eso sumado a la maternidad nos lleva a que, creo que era un informe de Pricewaterhouse, decía que en torno al 70% de los licenciados con éxito son mujeres, pero tan solo el 5% alcanzan puestos directivos. Sí. Por tanto, vamos a ver. Bueno, y solo tenemos que mirar a nuestro entorno más cercano, ¿no? O un ejemplo muy claro, porque sí que es cierto que en puestos intermedios las mujeres Sí, estamos, mucho. pero vayamos hacia arriba. Es fácil de analizar el IBEX 35, las 35 empresas que marcan el rumbo económico de un país, ¿no? De esas 35, solo 3 están presididas por mujeres. Solo 3. 2 son por herencia familiar. Ana Patricia Botín y Marta Ortega. Zara, Inditex y Banco Santander. La tercera es Red Eléctrica, que aunque es una empresa, está participada por el Estado y por tanto tiene mucho que decir un gobierno, ¿no? Y es Beatriz Corredor, a no ser que cambie en los próximos días. Pero de 35, 3. Ya no tenemos más que hablar. Ya, pues No hay más que hablar. No es una opinión. Pues yo es que en mi empresa tengo una mujer, en mi empresa dirige una mujer, en mi empresa la directora de marketing es una mujer, en mi sí, empresa... No, a ver, la estructura de un país, la estructura financiera de un país, la pauta, o el día a día, la bolsa, IBEX 35, 3. 3. Y aunque en esta capa estemos equilibrándonos, las mujeres estamos trabajando y estamos esforzándonos y tenemos el derecho y queremos escribir el relato de estar en los mismos entornos que los hombres y en los mismos entornos de poder que los hombres. Y eso es, señores, el IBEX, ahí está, ¿no? ya. Y luego hay otra realidad, que también lo hablo con amigas que son CEOs, porque sí que son Sí que CEOs de hay, algunas sí. compañías, aunque no estén en el IBEX, o que tienen puestos de poder. Y me hablan de un concepto interesantísimo. A las mujeres se nos está dando cargo para cumplir las cuotas, pero no Ya. se nos da poder. El cargo no es poder, el cargo es un título para cumplir. Ah, aquí, no, si yo cumplo. Pero el cargo y el poder son cosas distintas. Por detrás de ese cargo hay la mano que mece la cuna. O sea Y que, desde luego esa mujer que nos han puesto ahí monísima para que nos quedemos calmaditos, ¿no? O calmaditas. ¿y esa mujer por qué acepta ese puesto? Bueno, eso sería Otro punto. otro punto Sí, diferente, no, pero de no, cualquier que modo quiero tenemos que decir tener modos que hay que hacerlo. referencias Hay que para... hacerlo y además me Absolutamente. parece interesante, pero me refiero que es tremendo lo que estás diciendo. Quiero decir que al final, no, y coincido contigo y creo que es así. Es decir, ahora mismo estamos en una sociedad en la que el hecho de tener mujeres en puestos no claves, pero sí visibles, es importante para las empresas, porque cumplen la cuota y la imagen de igualdad, de no sé qué. Ahora bien,
hay que ser serios. Yo creo que en las empresas las mujeres tenemos mucho que hacer y mucho que responder, y tienes que dar el poder a la mujer, bueno, al cargo. El cargo tiene implícito un poder y eso lo tienes que acompañar. O sea, me parece tremendo que eso sea así. Bueno, y además somos el 50% de la población mundial. Silenciar al 50% de la No se población puede. mundial me parece que no es una buena idea, Bueno, aunque le apetezca a Trump. claro, claro. Bueno, sí, sí, le gustaría mucho tenernos de florero, ¿no? De mujer florero. Pero de todas maneras yo creo que no tiene que ver solo con la maternidad eso. O sea, esto es aparte de la maternidad, porque hay muchas mujeres que han decidido no tener hijos, cosa que es absolutamente, quiero decir, que cada una puede decidir lo que quiera. Y algunas incluso han decidido no tener hijos porque prefieren entrar en esa lucha por el poder en la empresa o en tu Y carrera, es etcétera, perfectamente etcétera. Y lícito es porque el perfectamente relato de vida de lícito, cada uno lo claro, elige cada uno. por supuesto. O sea, me refiero que son dos temas que están muy cercanos, Mm. pero que no son la misma cosa. O sea, lo que pasa es que es verdad que si tú además has decidido ser madre, pues digamos que tu historia es todavía peor. Ya te has quedado fuera de juego. Ya te has quedado fuera del juego fijo. O sea, porque ya las que han optado por por la lucha lo tienen crudo, imagínate con una hija, con un hijo, con 2 hijos o con 3 hijos. Pero bueno, Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno que te ha dado la maternidad, que es todo, todo. todo. ¿Qué te ha enseñado Miranda? Bueno, tener a Miranda conmigo y en mi vida es un ejercicio de responsabilidad. Yo entiendo la maternidad y la paternidad como el mayor desafío que la vida te puede poner delante, y los desafíos hay que asumirlos e interiorizarlos, aceptarlos, entrar a ellos con responsabilidad. Y he desarrollado la tolerancia, la paciencia, la escucha activa, o sea, el escuchar, el observar, la observación. Yo creo que los niños, si les observamos, nos van dando toda la información que necesitas para poder acompañarles de la mejor forma o de la manera que necesitan, ¿no? Cada niño necesita una manera diferente. Cada ser humano somos distintos, cada uno somos producto de un milagro, que es ese espermatozoide que corre y que consigue finalmente alcanzar al óvulo. Entonces eso es un milagro, ¿no? Entonces, evidentemente, yo leo muchísimo, muchísimo al respecto de emociones, sentimientos, estabilidad emocional, higiene mental, educación de los niños, y no vamos a poder evitarles todas las heridas que supone ir caminando por la vida, ¿no? Porque la vida es cambiante, es variable, es imprecisa, es sorprendente, bueno, pues es un juego. Y en los juegos ganas y pierdes, ¿no? Y ya a los niños perder no les gusta, con lo cual ya te haces adulto y cuando la vida te trae algo que en lo que entiendes que hay pérdida, pues no te va a gustar. Quiero decir con esto que por muy atentos que estemos al desarrollo emocional de nuestros hijos, ellos tendrán que vivir sus traumas, sus vacíos, Claro. sus tristezas, sus momentos de ira, pero, pero a mí me gusta, me hace sentirme plena y satisfecha estando acompañándola en todo ese recorrido, ¿no? Por lo menos para que, aunque no pueda evitar la cantidad de basura que yo fui acumulando a lo largo de mi vida, como todos, aunque no lo hablemos, no lo reconozcamos o ni tan siquiera lo hayamos visto dentro de nosotros, pero es la que nos está limitando a muchas otras cosas. Eso no lo voy a poder evitar, pero sí voy a poder estar como sostén, como referencia, como cobijo, como ese hogar al que vuelves para sentir Sí, pues seguridad. saber que estás ahí, Exacto. pero que ella también desarrolle, bueno, ella o cualquier niño, sus propios errores, porque una de las cosas que parece a veces, según algunas cosas que leo, es que hay una sobreprotección ahora de los niños que igual a mí me parece un poco, no digo en todo el mundo, pero hay algunas tendencias de sobreproteger a los niños, quiero decir. También depende, tendríamos que definir sobreprotección, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿No? Que el niño no vea la tele porque es que en la tele no sé qué. Que el niño no coja los móviles porque los dispositivos no sé cuánto. Que el niño no tome azúcar ni chuches ni refrescos porque tucutú. Que el niño... a ver, por supuesto que podemos entrar a valorar todas estas cuestiones, pero donde el ser humano va a sentir plenitud o desazón y desasosiego y fracaso, va a ser en su mundo emocional. Totalmente. Va a ser en Eso su es lo mundo importante, emocional. claro. Y esa parte
yo no veo que se esté cuidando, ni Ya. en los colegios, ni en el sistema educativo, ni en las familias, porque yo soy muy observadora. Me gusta la observación Lo y sé. abro conversaciones con la gente. Y esa parte, mi hija, nosotros decidimos, su padre y yo, que vaya todas las semanas a un neuropsicólogo para que efectivamente la acompañe en ese despertar, en ese encajar, en ese crecimiento que tiene y que tiene que tener, y que, bueno, pues ella vaya poco a poco tal, ¿no? Yo creo que es la única en su clase, ¿no? Bueno, es que es verdad, cuando yo te decía lo de sobreprotección, me estaba refiriendo, o por lo que me llega, es a lo que estás diciendo tú, a las normativas, a los deberes, o sea, que el niño esté súper protegido, el padre le hace los deberes, bueno, ese tipo de cosas, Ah, pero bueno, sí, claro, el ponerse a hacer los deberes con los niños. Es que es una claro, competición entre padres. claro, Yo a exacto, veces cuando exacto. tiene que hacer un trabajo, que esta es otra cosa maravillosa, los colegios nos quieren involucrar, lo cual perfecto, porque mi madre no asistió a una obra de teatro mía en la Sí, vida, pero una cosa es ni a una involucrarte y fiesta otra del cosa cole. es, No, sí, pero es que ahora te recibes la agenda que llevan en la mochila, el mail, la app del colegio, notificaciones por todos lados. O sea, yo ha habido momentos en los que he dicho, le pongo una secretaria, porque es imposible atender claro. todas las comunicaciones que tiene Miranda, ¿no? Pero efectivamente te invitan. Tiene que hacer un trabajo en el que sería deseable que los padres, y tú dices, bueno, vamos a ver, ¿A qué o hora? sea, ¿Cuándo? a ver, vamos a ver. Y luego te ves, pues eso, la competición entre los adultos, porque son los que están haciendo realmente Yo- ese trabajo artístico. Claro, pero yo me refería a eso, porque el que tiene que hacer es el niño, porque el que tiene que aprender es el niño. No hacer una competición entre padres, Sí. que luego hay algunos que dicen, hemos hecho, no. El que tiene que hacerlo es el niño, bien, malo, regular. Quiero decir, si tú no aprendes y te lo hacen, me da igual si lo hacen bien o mal o lo que sea, el niño no va a aprender nunca. A eso me Yo refería, a ese tipo de cosas. no entro a hacer los deberes con mi hija, nunca, Me parece fenomenal. nunca. O sea, desde aquí lo Y los digo. trabajos que nos invitan a hacer de manera conjunta, practico el dar un paso atrás. Digo, bueno, cielo, dicen que no, es que mamá hay que hacerlo con los padres. Yo, fenomenal, pues vamos a comprar los materiales que se necesitan y a Juntas, partir de ahí, ¿qué vas a hacer? claro. Y hazlo. Y yo estoy aquí Bueno, pero eso contigo, es ¿no? enseñar. Pero O sea, me no. parece que el que lo hagan los padres, creo, que creo que eso no va a ayudar al niño, porque entonces, ¿qué va a aprender? ¿No? Me refiero a que se ha puesto el foco, me da la impresión, en ese tipo de cosas, de colaboración de los padres, de mucha normativa y mucha tal, pero no se ahonda realmente en lo emocional. Me En lo parece importante que es interesantísimo lo el que estás despertar. O sea, el diciendo niño tú está de tu viviendo un hija. despertar, el Claro, adolescente está viviendo un despertar. Hormonalmente, un adolescente es una granada, es una caja de bombas. Y sí, tenemos el día del abuelo, el día del no sé qué, el día del 2 de septiembre, el día del 1 de enero, el día del 17, el día de la madre, del padre, del Espíritu Santo, del amigo, del vecino, de la planta. Tenemos el día de todo. Y los padres allí todos así en primera línea, estamos todos. Pero luego no tenemos en los colegios, pues eso, un departamento que se encargue de la parte psicológica, emocional, de los sentimientos, de su fortaleza mental, de un sociograma, por ejemplo. Yo recuerdo cuando hablaba en el colegio de mi hija, el anterior, sobre si se hacían sociogramas en las aulas, ¿no? ¿Eso qué es? Entonces, bueno, y tengo que decir que mi hija va a un colegio privado. O sea, si ya nos vamos a la educación pública, pues también hay algunos que sí, porque yo hablando de libro y en charlas y tal, me he encontrado con colegios que sí lo hacen, pero son una minoría. Seguimos con una educación que responde a las necesidades de nuestra época. bueno, porque esto es una educación programada, porque en el fondo los colegios responden a un sistema educativo programado desde el gobierno. O sea, quiero decir, un programa educativo de... Lo que ocurre que Y como luego sociedad. y luego hay colegios que implementan otro tipo de cosas, efectivamente, y que ahí puedes elegir, pero hay una educación un poco que es parecida, Normativa, una normativa, educación efectivamente, normativa. una Y educación todos normativa. iguales. Y además, yo, a los datos que nos reflejamos, vemos que hay algo que falla porque incluso nos están detectando casos de bullying, casos de acosos y tal, que están saliendo Los casos de mucho. bullying y acoso son estremecedores, ¿eh? Nosotros Claro, ahora son muy, en muy la, altos. en la productora, yo sabes que tengo una productora y Sí, producimos contenido de muy diferente tipo y estábamos muy, muy, muy enfocados en el tema del bullying. Estamos en contacto con diferentes abogados, con casos que están llevando adelante casos y demás, porque, bueno,
los que tomamos decisiones en la productora somos todos padres, todos tenemos algún acontecimiento vinculado al Cercano. bullying y estamos muy preocupados con eso. Pero bueno, hay otro dato que es absolutamente estremecedor y es en España cada día, reconocidas las cifras, habría que ver cuánto no hay computado, hay 11 suicidios al Lo día, sé. Sí, sí. lo que supone que cada 2 horas una persona se suicida en España, 330 en un mes. Quiero decir, esto ya no es solo una necesidad con respecto a nuestros hijos, que son las generaciones futuras. Es una realidad que estamos viviendo, que está contaminando la necesidad de implementar los recursos para mejorar la salud mental de la ciudadanía. Es una realidad, ¿no? O sea, pero porque además tiene mucho sentido, Carmen. ¿Qué dice la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow habla de cubrir necesidades básicas, la supervivencia, el alimento, el frío, no sé qué os cuento, pero según todas esas necesidades se van cubriendo, el ser humano necesita ir subiendo en la pirámide de Maslow. Y cuando la analizas te das cuenta que como sociedad el siguiente peldaño es el emocional, el cuidar de la parte espiritual, de la parte sentimental, de todo eso que cuando está cubierto el no tengo hambre ni tengo frío, es que lo necesito. Lo otro Total. es supervivencia. Sí. Pero es que la supervivencia ya está cubierta. Señores, es que estamos en otro momento social muy diferente. Mi abuela no. Mi abuela, de la que hablo en el libro, la guerra civil española y pasar más hambre que lo que podemos imaginar, ¿no? Y me hablaba de cómo miraba los escaparates de los pasteles de su pueblo y salivaba. Y decía, por favor, y que un día le invitó un soldado y cómo hizo para que comía un pastel y metía otro en la manga. Y el soldado de la guerra en ese momento estaba alucinando con la cantidad de pasteles que pudo comer. Y es que los llevaba escondidos en la manga de la chaqueta, porque Claro. pasaba tanta hambre que para poder... Pero eso ya no es así. Claro. Entonces, tenemos que despertar a que necesitamos otras cosas, porque las de la mera supervivencia está en su mayoría. ¿No? Por favor, atención a los haters y Sí. atención al puntilloso. Ya sé que el umbral de la pobreza hay personas en el que están y se está trabajando y también sé la polémica en torno a Richard Gere y que iba a acabar con todos los vagabundos de nuestro país. Me lo sé todo, ¿vale? Pero vamos a mirar las cosas. Sí. Eso es un problema que hay que erradicar, sin duda, pero un tanto por ciento con respecto a la sociedad total, pequeño, con un problema absolutamente primordial y crucial, pero la mayoría, la inmensidad de la población vive en esta otra realidad. Bueno, y te digo, yo entrevisté en el podcast a una psicóloga especializada en suicidio y es un tema que me interesa mucho porque me parece muy grave y ella me contaba que efectivamente la alarma más fuerte es que lo que ha crecido en los jóvenes y lo que ha crecido en los jóvenes bien, o sea, acomodados, efectivamente, no se da el suicidio se puede dar en un momento dado, pero que la mayoría de la alarma que salta es en los colegios de una situación clase media alta, es decir, niños que no tienen problemas de comer, A ver, en general. cuando tu mente está... cuando tu mente está en alerta, en modo supervivencia, porque no tienes para comer, Claro, pues ¿cuál es la prioridad? Comer. Pero cuando eso está tranquilo, de ahí que hablemos de clase media o que tienes los resueltos, ahí problemas entra el resueltos. vacío existencial. Es cuando Correcto, tu cabeza... claro. Porque el ser humano necesita estar completo. Cuerpo, mente y espíritu. Tiene que estar completo. Entonces, el cuerpo, pues ya está normalizado que salgamos a caminar o ir a un gimnasio o coger unas pesas o comprarte unas cintas de esas que estiras. O sea, ya en mi época ir al gimnasio era ser un VIP. Ahora ya no. Todo el mundo... Sí, bueno, hasta jugar al golf, que era algo de ricos. Entonces, y ahora puedes jugar al golf. Cuerpo lo tenemos. Sí, Cuerpo sí. lo tenemos. Ya, pues oye, que si no practicas, que si el ayuno intermitente, que eso puede aplicar todo el mundo, es como que vas al supermercado y más o menos sabes qué es lo que tengo que comprar para mantenerme en orden a nivel salud. Entonces, mente y espíritu que van de la mano. Y ahí es donde no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Claro, pero ahí hay una parte que evidentemente es en los colegios, que ella me decía que están desbordados porque hay colegios que tienen un equipo de psicólogos muy pequeño y otros que ni siquiera lo tienen. La mayoría. Pero queda la casa, la familia. Y ahí es verdad que yo creo que este libro
llama la atención sobre lo importante que es la relación emocional, porque hay muchos padres que dicen, oye, mi hijo va a un buen colegio, tiene todo resuelto, ¿sabes? O sea que hay veces que sin querer, muchos padres quizá no se plantean eso, porque todo va bien aparentemente, ¿no? Entonces yo creo que en este libro, el que lo lea, se da cuenta que hay una parte, bueno, y con otras cosas, pero este libro alerta de eso y me parece que es una de las cosas importantes, que es educar para que ellos sepan cuidar el alma, Pero como dices tú, porque, el espíritu. a ver, no está de moda Bueno, hay mucha gente que ya ha dado un paso al frente, ¿no? Pero tú misma lo decías al arranque, has sido muy valiente, has descubierto partes de ti. Quiero decir, Claro, socialmente, aceptar que tienes partes oscuras, que tienes partes que no controlas, que ha habido momentos de absoluta no, ¿cómo decir? Desasosiego, desazón, descontrol, no aceptación. Bueno, pues todos queremos ser hiperproductivos porque, ¡ay, no tengo tiempo para nada! Esto es muy cool. Y sí, decir no tengo tiempo para nada es decir, tengo, eh, soy muy infantil con respecto a cómo afronto la vida, ¿no? Porque hay que tener tiempo, claro. Tengo tiempo para mis prioridades, ¿cuáles son? Pero lo cool es ir desbordado de trabajo. ya, Porque entonces eres importante, entonces eres productivo, entonces eres una persona válida socialmente, ¿no? Y claro, es normal que haya enorme desconocimiento con respecto a esto, mucho miedo a verbalizarlo, aparte que ser una persona que se preocupa por su higiene mental, por sus emociones, por cómo las gestiona, por verbalizarlas, por atravesarlas, es igual a ser débil. ya. Y no es cierto, es todo lo contrario. Yo Al nunca me he contrario. sentido con más fortaleza que a día de hoy. Y sigo teniendo 1000 momentos en los que siento miedo, siento ansiedad, siento que me cuestionan, siento que no me gusta lo que hay enfrente, o que ahora mismo estoy haciendo otro proceso con mi coach, ¿no? Oye, quiero hacer otro proceso, Paz, porque tal cual, no sé qué. O sea, es que cada día nos recorren todas las emociones por nuestro cerebro, ¿no? Y cada día no te sientes igual físicamente, cada día no has dormido igual, cada día no, la climatología no es la misma, cada día las situaciones que se presentan no son las mismas. Entonces, es lógico que las emociones van fluctuando y por mucho control o por mucha dedicación que les des, vayan teniendo impactos diferentes en Claro, ti. pero tú, yo te decía valiente porque transmitir a tu hija que no eres perfecta me parece valiente y además me parece fundamental, porque ninguna lo somos. Entonces hay veces que los hijos piensan, hay un distancia, no, esto, bueno, ahora no tanto, pero se decía esto que los niños no se enteren, esto para los niños no. Evidentemente hay cosas que los niños no tienen por qué saber, pero es verdad que los niños tienen que saber que no somos perfectos, que la vida no es perfecta, que afrontamos problemas todos los días, que aunque seas su supermami, a veces te vas a equivocar. Entonces yo creo que eso es valiente y es útil para ellos. Y que en algunos casos los padres han decidido que los niños no deben enterar, o sea, deben pensar que todo es perfecto, que todo es maravilloso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Absolutamente. Y ahí Pero es lo que yo creo que interesa en tu yo discurso. intento utilizar un lenguaje muy optimista y muy Por posibilista, supuesto, claro. lo que no significa ser naif. Quiero decir, em, la vida tiene problemas, es complicada, la vida es un tormento. No, 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 no. Vamos a ver. No, no quiero ser naif. Lo que sí quiero transmitirle a mi hija es que el control no lo tienes. No tienes el control sobre absolutamente nada. Claro. Tienes la capacidad de elegir, de ir eligiendo, tienes la capacidad de ir tomando diferentes caminos en los que quizá puedas influir, quizá puedas aportar, quizá puedas renunciar, elegir, pero no tienes el control. Yo no sé si en 10 minutos mi corazón se va a parar. No sé si en 15 voy a cruzar un semáforo y nunca más volveré a verte ni a ti ni a mi hija. No sé si, o sea, Sí, no no sabemos tenemos el nada. control sobre absolutamente nada. ¿M? Pero eso no podemos interpretarlo como la vida es dura. No, es porque pretendemos tener el control. Por eso es duro, porque queremos tenerlo todo, eh, coger las riendas de todo. En el momento en el que dices,
es que no puedo más que soltar. No hay otra actitud. Total. Porque por mucho que quiera controlarla, a mí me gusta decir que la vida es una niña juguetona que todos los días te va a plantar cositas, Claro. como mi propia Miranda. Hoy esto, hoy el pelo con bollos, que hoy justo le he dicho yendo al cole. Es Miranda, un capítulo del un libro, por cierto, buenísimo. he escrito un capítulo en el libro del pelo con Buenísimo. bollos y seguimos con el pelo con bollos, de camino a tal, ¿no? Me plantea el pelo con bollos. Me ha planteado que si... no, bueno, da igual. Es de que... Tres historias en las hora y media antes de ir al cole. Pues esos 3 desafíos que plantea Miranda son pues, probablemente los 3 que me va a plantear hoy la vida a lo largo del día, del transcurso del día. Uno no me va a gustar, otro me va a ofender muchísimo, otro me va a hacer sentirme muy incómoda o insegura. ¿Y eso por qué? Porque yo no tengo el control. Lo que sí puedo es decidir y elegir. Cómo me lo tomo, cómo lo gestiono, cómo lo interiorizo, cómo respondo, cómo lo encajo, cómo lo vivo. Pero controlarlo no lo voy a poder. Y yo soy, o era, y sigo diciendo soy porque estoy trabajando muchísimo sobre eso, adicta al control. Todo tiene que, todo, y de mí depende. No, de mí no depende nada, ni la felicidad de los demás. Porque por mucho que quieras dar, es que no puedes controlar la felicidad de tu hija. Yo no puedo controlar, Carmen. Es que hice un ejercicio de control precioso con mi coach el otro día. No puedo controlar cómo percibe la realidad Miranda, cómo la siente, cómo la viva, cómo luego la va a escupir cuando llegue a los 16 o a los 25. No tengo el control sobre eso, por mucho que yo esté trabajando para acompañarla. Es que solo le puedes ayudar con tu presencia y con tu cariño, porque no sabes lo que le va a pasar, igual que no sabes lo que te va a pasar a ti en media hora o en 5 días o en lo que sea. Pues la vida no es nada, la vida es un juego. Claro, pero ellos tienen que estar preparados a saber que la vida te va a dar sorpresas buenas y malas. O sea, no se trata de ponerse alarmistas, yo creo que al revés. La vida es fantástica, pero la vida es fantástica y tiene cosas a veces y también se van a equivocar. Porque hay un miedo a la equivocación enorme. Bueno, te puedes equivocar porque es que, claro, Claro, todos somos perfectos, como los claro, softwares. Pues por mira el eso. software de Red Eléctrica. Bueno, ¿Qué decir? O sea, a ver, efectivamente. es que errores... Sí, Aparte pero que el el miedo a error... equivocarse sí, pero es que el error, Carmen, es absolutamente necesario. O sea, cuando total. yo me he reconstruido, he crecido, me he expandido, he buscado los más caminos, más fórmulas, más vías, es cuando he cometido errores o cuando estoy en un momento de que se despierte la supervivencia, porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Ahí es cuando, después de pasarlo mal, después de no sé qué, después de quejarme, después de qué víctima soy, es que es guay ser víctima. Mola mucho, porque si tú, ay, fíjate lo que me ha pasado, ay, no sé, todo el mundo te presta atención, eludes, abdicas de la responsabilidad de tomar acción. Es guay ser víctima, pero ¿a dónde me lleva? A ningún sitio. ¿A qué lugar me va a A mí llevar? me parece muy aburrido ser víctima, pero Entonces, bueno. Sí, yo creo que vamos, que hay que hacer lo que estás diciendo. Y también hay otra cosa que es que estaba pensando en el libro, porque hay cosas muy divertidas en el libro. O sea, aparte de todo lo que estamos diciendo, en el libro hay cosas muy, anécdotas con Miranda muy, 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 muy divertidas, que yo creo que se van a reconocer muchas madres y muchos padres, porque lo que tú vives lo vive nadie, mucha todos. gente, y con el sentido del humor que tú afrontas muchas cosas y con la valentía, que es lo que vuelvo a insistir en el libro, de contarlas con naturalidad. Entonces, esto de, no es porque yo lo digo, o hay muchas anécdotas que tú cuentas de tu día a día con ella, pues como esto del pelo, de los bollos, claro, dices tú, qué Mira, el pelo drama. con bollos, o sea, por favor, y es compartido, ¿eh? La coleta, porque tienen que ir con el pelo recogido. El pelo con bollos, o sea, yo no sé cuántas veces puedo hacer la coleta. No sé, o sea, me tienes esperada. El que invente un pelo antibollos, te aseguro que se hace multimillonario. Multimillonario. Pero hay mil cosas, o sea, cuando te empiezan a hablar de sus afectos, a quién le atrae, cómo te lo cuentan, tal, y dices, ay, madre mía de mi vida, espérate, que le tengo que poner a doctor Ochoa ahora. No, hay muchas cosas que son muy divertidas con los niños. Y según ha ido pasando el tiempo, ¿qué te parece más apasionante ahora? Porque ahora entras en una etapa con Miranda tremenda. Ahora, bueno, es que, claro, los niños van muy deprisa, Por eso te porque la digo. sociedad va muy deprisa, y tiene 10, y yo noto cosas de preadolescente. Bueno, es que ahora dicen que los niños son, las niñas sobre todo. Las niñas, sobre todo. Las niñas sobre todo son, a los 10 ya son preadolescentes. A mí me hace mucha gracia, la verdad, ¿eh?
ver las reacciones, las actitudes, tal. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que cuando nos ponemos en guardia o cuando queremos limitar, pues esto, la preadolescencia que estamos detectando que llega, es porque tenemos temor y miedo, porque lo interpretamos como algo negativo a futuro, como decisiones que no nos gustan o como que el niño va a hacer cuando sea adolescente, como... Yo lo interpreto desde la inocencia. Es inocente y está repitiendo patrones. O sea, el otro día me llama por teléfono porque no estaba conmigo, estaba con su padre. ¡Uf! Tengo una resaca. Resaca porque se había acostado muy tarde. Ah, Entonces digo, ¿dónde habrá escuchado ella? Pues seguramente habían bueno, tenido claro. una comunión y se había alargado, nos habían acostado a la hora habitual y entonces seguro que al día siguiente en la comida, pues algún adulto, madre mía, qué resaca, qué sueño, qué mal, ¿no? Entonces, cuando yo la llamo, ¿tengo una resaca? Es Digo, buenísimo, me ¿eh? encanta ella. O sea, ay, es que hoy mamá, hoy no estaba concentrada para hacer el Kumon, porque ella hace una historia que se llama Kumon. No, es que mi cabeza me iba a estallar, me iba a estallar. Y digo, o sea, ¿en serio? Está hablándome como si tuviese 16. Entonces yo me río y no... O cuando me habla, por ejemplo, yo veo que los padres temen más es a que si un niño le gusta, no le gusta, no sé cuánto. Esto nos trae del revés, que es otro de los grandísimos problemas a los que se enfrentan los adolescentes. También nos alertan del consumo de pornografía por parte de los adolescentes y Sí, de también. cómo están entendiendo las relaciones sexuales. Y nosotros seguimos metidos en nosotros mismos sin querer abrir esa conversación con nuestros hijos, porque a ver, ¿qué les decimos? O a ver, cierto es que no somos sexólogos ni psicólogos y por tanto, Pero en los colegios tampoco lo hacen, ¿no? pero ¿O sí? tampoco. Por eso. Entonces, claro, bueno, algunos sí, ¿eh? O sea, yo creo que en los colegios públicos esto está mucho más que en el colegio al que iba mi hija. Pero es otra de las cosas que la gente se revuelve, ¿no? Y no hay que revolverse, es algo muy natural, muy necesario. Cuanta más información tenga, con mayor conciencia, lo abordará. O sea, ellos tienen que vivir su vida, tienen que tomar sus decisiones, tienen que sentirse seguros. Para tener seguridad tienes que tener información sobre las cosas, tienes que tener libertad para expresar. No puedes vivir constreñido, ¿no? O sea, en mi caso, yo recuerdo mucho, voy mucho a mi infancia cuando veo a Miranda, ¿no? Y en mi caso no había comunicación, porque no había diálogo en esa época. O sea, el padre iba a lo suyo y a su trabajo, mi padre era un hombre silencioso que estaba a lo suyo y que no, ¿qué tal te va, hija? O sea, perdón, ¿no? Ya. Y mi madre, pues, por su propia circunstancia, lo cuento en este libro y en el anterior, pues era una mujer muy rígida, muy estricta y muy centrada en las cuestiones principales, que es estudia. Y además es tu obligación. No existe el premio, porque Ya. tengas todos sobresalientes. Entonces, claro, yo viví sin ningún tipo de comunicación con las figuras parentales. Entonces, pues, e incluso temor por todas esas cosas que tú vas sintiendo y vas necesitando y vas queriendo pedirle a la vida y que tú ya sabes, presupones o has entendido que a tus figuras parentales no les va a gustar. Ese primer novio, esa primera atracción, ese primero... Entonces, claro, también aparece el miedo. Es las peores... La culpa, la vergüenza, los peores sentimientos que puede tener un adolescente o un niño, ¿no? Y eso finalmente lo arrastras de adulto, hasta que no haces la curación y la sanación. Claro. Y tú con tu hija tienes, o sea, ella te cuenta con Sí, normalidad. Bien, eso es buenísimo. sí. Y el tema del móvil, que no hemos hablado, y es otro de los grandes temas de esta historia. Es un temazo y bueno, hay muchas opiniones al respecto, todas respetables como en cualquier ámbito. A mí me gusta, creo que ellos son una generación que nacen en lo digital, o sea, no es que les haya llegado con 15 o que... No, nacen en lo digital. De hecho, se utilizan dispositivos digitales en el ámbito educativo, que se está restringiendo, porque también es cierto que es que no podemos pasar... Somos una sociedad que nos movemos Sí, de pendular. manera pendular, ¿no? O sea, antes todo libros, ahora todo iPads. No, hombre, no. El libro tiene la hoja, el tocar, el escribir. Es muy O sexy. sea, por el favor. libro. Pero sí, eso es una realidad. Entonces, a mí, mi decisión personal ha sido que ella tenga relación con el móvil desde los 5 años. Desde los 5 años he permitido que ella tenga relación con el móvil, un móvil en propiedad, que finalmente no es distinto a que tú le estés dejando todo el rato el tuyo, porque yo Claro. veo que la gente, no, móvil no, pero luego le dan el suyo todo el rato en una comida para que el niño no moleste. Ese tema es Pero vamos a ver, interesante. Sí, entonces yo, sí. toma, este es tu móvil,
Y ahora vamos a hablar de la gestión del dispositivo, ¿no? Y a lo largo de estos años, ahora tiene 5 años, hablamos de la gestión del dispositivo. Para mí, ¿qué ha sido muy positivo en todo esto? No tiene dependencia. Cuando es no. Em, Cuando lo tiene, perfecto. Cuando ve algo en el dispositivo que no se adecua a las conversaciones eternas que hemos tenido, eternas porque son muchos años ya, 5, Ya. no porque le dediquemos mucho tiempo, ¿no? Lo pongamos como súper importante. Inmediatamente me lo comunica, oye, mamá, me ha pasado esto, no sé qué. O he sentido no sé cuánto, tal. De hecho, de manera voluntaria se quitó una aplicación. Me dijo, mamá, mira, es que ha pasado esto, no sé qué. Digo, cielo, yo creo que es producto de que has estado viendo esta aplicación y en esa aplicación se normaliza un determinado comportamiento. Y creo que el hecho de estar viéndolo hace que lo hayas normalizado. ¿Qué pasa? Que al normalizarlo, tú has querido imitarlo y cuando lo has querido imitar te has sentido mal. Esto es un poco la interpretación que... ¿Es así? Sí. Digo, pues, ¿y qué hago? Digo, no sé. Quizá suprimir esa aplicación hará que no lo vayas viendo y lo normalices. No, intenta poner que es... O sigo con la aplicación que... o este sentimiento que me hace sentirme mal es más poderoso. Elimino la aplicación y nunca más. Entonces, y esto fue hace 1 año y medio. Me parece sorprendente lo que dices porque hay una gran tendencia, como sabes, otra vez, a decir que los niños no deben de tener móvil. Y bueno, ya no te digo desde los 5, pero el resultado que tú estás diciendo me parece A ver, pero buenísimo. que yo estoy todo el por rato con supuesto. ella cuando No, tienes el claro, teléfono. quiero decir, Ella claro, tú sabe lo has cómo... integrado. Lo has integrado porque está en la vida real, a ti te ve con el móvil, porque claro, pasa eso, que ahora mismo dicen, bueno, los niños no tienen móvil y a ti te ven todo el rato con el móvil, digo, a ti, a todo el mundo. Entonces, claro, es una contradicción. Porque Bueno, aparte que muchas claro, veces, no, es claro, que se lo doy a los 12 o a los 13. El niño va generando una necesidad, claro, porque porque vas piensa que generando aquello es, necesidad. Con lo claro, cual, cuando se lo des, es que me voy a dormir, mamá. Con 12 ya el niño se va a dormir y con 13 y tú ni te preocupas, el niño se ha ido a dormir. Y lo tiene metido debajo de la sábana, dale que te pego con el móvil porque es que lleva desde que es consciente queriendo tener eso. Eso es ya, Gollum, ¿no? sí, Con su tesoro. Entonces yo creo que... Porque además me recuerdo a mí que quiero salir, Mi hermana tenía 2 años más que yo, ¿no? Entonces, ir a la discoteca, a ver cuándo nos dejan, relacionarte con los chicos, no sé qué. O sea, es como, por favor, que llegue ese momento. Y llega claro, ese momento y es como... ¡ah! sí, Entonces, todo lo que tú les dices no, pero que... Y por otro lado, efectivamente, nos ven a nosotros constantemente. claro, Yo le hablo mucho de, pues a mí el móvil realmente se ha convertido en un artilugio al que detesto, Miranda, porque representa trabajo todo el tiempo. claro, Todo el tiempo. O sea, en la balanza, el 90% del tiempo que estoy con el móvil es por trabajo. Entonces, detesto este aparato. Si fuera como en tu caso, tú lo estás utilizando únicamente o para jugar, comunicarte con tus tías, o para jugar, o para cosas que son chulas. Entonces, para ti es como, ¡buah! ¡Qué chulo es esto! Pero en para mi mí caso no, no, cielo. Es claro. por los mails, no sé qué. Tal, o sea, hablamos de todo eso. Me parece, o sea, habláis, es que es una de las cosas más importantes también que se refleja en tu trabajo con tu hija y en el libro, que es sobre todo el diálogo, porque hay mucha gente que dirá que a los 5 años le da un móvil, claro, porque tú estabas delante y estabas viendo lo que estaba haciendo y no lo típico de me está molestando el niño, toma, anda, que te dejo el móvil un rato, como has dicho tú hace un momento. Entonces, que esa historia quede clara. Pero también está el tema de lo que estabas hablando de los chicos y todo esto. Tu hija, una niña con 10 años ya que tiene sus amigas y que a veces tienen sus grandes desengaños. El que tú estés ahí, yo creo que a tu hija le da una seguridad brutal. Bueno, aparte que en esas edades, a mí me lo han dicho tanto en el cole como en los libros que lees o como los psicólogos expertos en el desarrollo infantil y tal y cual. O sea, los 8, 9, 10, hay muchísimo desasosiego. Casi tanto como el que luego tienes en la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, en sus relaciones sociales efectivamente arrancan las relaciones sociales, las de aceptación, las de rechazo, las de imposición, las de negación, las de sumisión. Y Todo es, eso arranca ahí, con 5 años no, aún no. y es probable que por eso tu hija, bueno, pues probablemente sea que yo la he conocido, me parece un amor de niña, pero nota mucha diferencia con los otros niños, porque yo no creo que los padres, no sé si todos los padres hablan de esas cosas con sus hijos ahora.
Yo creo que la mayoría no. Ya. Yo creo que la mayoría no, porque volvemos a la cuestión que estábamos hablando antes, ¿no? Los adolescentes nos están diciendo, con las tasas de enfermedades mentales que están sufriendo los chavales adolescentes y con otros muchos indicadores, con la problemática que existe en torno a ellos en cuanto a su disfrute sexual, su educación sexual. O sea, los chavales nos están diciendo con 15 años, oye, adultos, ¿qué pasa? O sea, que nos habéis dejado aquí sin informaciones fundamentales, que es cómo me siento y cómo me expreso con respecto al otro, en la unión íntima y más pura que pueda sentir un ser humano, ¿no? En esas dos cuestiones no me habéis dicho absolutamente nada. Los chavalitos de 15. ¿Y dónde se arranca? Pues desde que nacen, ¿no? Claro. Entonces, no somos una sociedad que nos hayamos dedicado a eso, porque si no los chavalitos no estarían con esos datos. Sobre todo porque si esto no lo haces desde el principio, quiero decir, desde pequeños, luego es muy difícil. Yo creo que a partir de una edad es muy difícil ya encontrar o dicen los psicólogos, encontrar ese diálogo, porque si eso no lo has trabajado durante un tiempo, llegar de repente a unos padres, imagínate tu caso, que no hablabas con tus padres o los míos, de repente llegas y de repente un día te dicen, bueno, ahora vamos a hablar No, de... bueno, claro, no. Claro. No. ¿Cómo? O sea, es verdad. O sea, Claro. eso es O sea, así. de pero repente no puedes llegar y decir, bueno, y ahora cuéntame de tu novio ese que tienes o tal. Pues dices, pero si no me has preguntado ni... claro, eso tú no se puedes, construye, ¿no? Con un chaval de 15 años, hola, bueno, mira, soy tu madre, tu Claro, madre ya ha emocional, llegado el momento. porque que soy tu madre ya lo sabes, lo pone en el Sí. DNI, pero hoy ya, desde hoy soy tu madre emocional. Entonces cuéntame cómo te sientes. El quinceañero te va a mirar diciendo, disculpa, ¿Qué te ha porque es mi pasado? momento de oposición fundamentalmente a tu figura. Claro, Entonces, ¿qué te ha pasado? Pero sí, yo soy partidaria y defiendo el hecho de que siempre estamos a tiempo de ponernos en acción. Y en el momento en el que te pongas en acción, aconsejado, recomendado, bajo sí. la batuta y la supervisión de personas que sepan cómo lo tienes que hacer, muy probablemente eso se puede conseguir. Se puede reconducir. Absolutamente, estoy convencida. Pero claro, el adolescente va a presentar oposición, está claro, pero el adolescente finalmente busca la paz. Claro, no, Y si hombre, empieza a sentir que la va a encontrar, la encontrará contigo. claro. Bueno, Luján, pues ya un poco para resumir lo que es este libro y tu experiencia, porque yo creo que el valor enorme es que nadie tenemos un manual de instrucciones No. cuando traemos un hijo al mundo. Tú has tenido la generosidad de contar lo que tú has aprendido en tu propia experiencia, con tus casos concretos, con anécdotas, con temas divertidos, con temas tal, que yo recomiendo mucho que se lean este libro. Pero, ¿cuál sería tu mensaje final, tu consejo, entre comillas lo de consejo, pero lo que para ti es más importante de todo lo que uno puede hacer cuando se afronta la educación de un hijo? Yo creo que lo más importante, pero también tiene mucho que ver con mi experiencia personal, ¿no? Sí, Es claro. entender que cuando tú tienes que enfrentar la dura tarea de acompañar a tu hijo en su despertar, léase su proceso educativo, es desde la curiosidad, desde la observación, con mente de principiante y respetando su espacio, no con imposición, no con sistemas de creencias impuestos, no porque tú consideras que esto es así, esto tiene que ser así, porque tu hijo es un ser diferente a ti, tu hijo es un ser independiente a ti y sobre todo va a ser un ser humano que tiene que ser autónomo. Por tanto, cuanto primero tú puedas ayudarle a encontrar su autenticidad y su autonomía, más feliz será futuro. Si tú te impones, limitas, ensombreces, decides, harás que sea un adulto que no sepa cómo dirigir la brújula de todo lo que supone una vida, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que es un gran consejo y te agradezco que hayas compartido con nosotros este ratito A que ti. hemos aprovechado muchísimo. Muchas A ti que me ha gracias. encantado verte, que además estás guapísima y Muchas gracias. fenomenal. Así Igual que que te nada, digo. gracias siempre. Gracias, Luján.